Estamos comprobando a través de este curso, recordemos el curso de manipulador de alimentos que dirige Antonio Rodríguez Carrión, cuánto de importante es la limpieza, la desinfección, el orden que tengamos en ese espacio donde vamos a manipular, vamos a cocinar los alimentos. Cómo también importante es el tema en concreto a tratar en el día de hoy, el cómo gestionar correctamente los residuos, bien en un establecimiento o bien incluso en casa, porque es clave para mantener un ambiente limpio, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Así que vamos a saberlo, vamos a hacerlo de manera eficiente y práctica. Para ello, bueno, pues nos falta la otra parte de para hacer posible este programa, que es Antonio Rodríguez Carrión, que ya lo tenemos preparado. Eso sí, al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, María José. Buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos. Ya en pleno invierno, así que a cuidarse y a abrigarse bien. Muy bien. Antonio, ya estamos en el tema número 10 y como bien decíamos, hoy vamos a saber cómo gestionar el reciclaje eliminando y la eliminación de desechos, porque una mala gestión de los desechos puede generar problemas graves. Problemas como, por ejemplo... Pues, por ejemplo, al traer plagas, los insectos, los roedores, cuando ve que hay comida derramada en el suelo o que está sobre una mesa o sobre una encimera, y esos elementos alimenticios no se han eliminado correctamente, pues al momento acuden. Tiene un olfato, tiene unos receptores muy muy interesantes y muy importantes, y al momento acuden los roedores de los insectos. Así que, y por otra parte, es un factor de riesgo para la salud de los empleados y de los clientes. Un contenedor de basura que se desborda podría contaminar la superficie de trabajo, superficie de otros alimentos, y además provoca también malos olores que hace que un establecimiento o el propio hogar pues no sea un sitio acogedor. Aquí los contenedores juegan un papel fundamental, ¿no, Antonio? En la higiene de ese lugar. Sí, es importantísimo además hacerlo correctamente, porque todos los contenedores deben tener tapas. En una tapa en un contenedor evita que los animales puedan tener acceso a ellos. Por ejemplo, las moscas se posan en la basura, contaminan después los alimentos con los microbios que llevan en sus patitas. Las patitas de las moscas, aunque no se vean, tienen unos pelitos muy finos, y en donde ellos adhieren la comida, los desechos y con ellos los microbios que pueda contener. Un contenedor, por supuesto, debe tener una apertura a pedal, a ser posible. Con ello se evita que toquemos con la mano el contenedor, y así se elimina la contaminación cruzada. No nos cansaremos de repetir la importancia que tiene la higiene de las manos. En un programa hace unos días, un programa que se ve mucho en televisión por las noches, Carlos Arguiñano, el famoso cocinero, insistía una y otra vez en la importancia de lavarse las manos en la cocina. Él es un experto cocinero durante toda su vida y dice que continuamente se lava las manos, y que muchos espectadores de la televisión que veían su programa te comentaban esa manía, entre comillas, de lavarse las manos, y decía que es uno de los requisitos más importantes para evitar la contaminación cruzada, es decir, pasar desde los microbios, desde un sitio a un alimento que está ya dispuesto a ingerirse, a comerse. Así que el lavado de manos, después de manipular los contenedores, es fundamental. Sí. Además, no lo llamaría yo manía, ¿no? Sino es un acto adecuado el que debemos de hacer si estamos manipulando alimentos. Sí, una cosa diferente es el TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que tienen algunas personas, de que me he dejado la puerta de la casa abierta, voy a volver, no, estaba cerrada, al ratito, pues no estoy seguro de si la cerré bien, otra vez vuelve a volver, pues otro lavarse las manos cada vez que toca, eso son ya manías, pero no, en el caso de Carlos Arguiñano, el lavarse frecuentemente las manos es una cosa de higiene alimentaria importantísima, que no es ninguna manía. Muy bien. Bueno, los contenedores ya nos ha dicho que debe de tener lo más adecuado tapa, una apertura pedal para así no tener que estar tocándolo, ¿no? Ese contacto con él, con la tapa, y fácil de limpiar también, que es importante. Efectivamente, un contenedor debe ser de un material que pueda lavarse y desinfectarse frecuentemente.
Para ello, por ejemplo, los contenedores de plástico, por ejemplo, son los que son más fáciles de desinfectar y con ellos se evita la acumulación de los microbios en sus superficies. Esto es una cosa fundamental. No se puede tener un contenedor sin que pase el agua y jabón una gran temporada. Por eso vemos que, por ejemplo, los contenedores que los ayuntamientos ponen en la vía pública, periódicamente pues se lo llevan y lo sustituyen por otro que esté limpio, porque es que si no son un acúmulo de desechos y como hemos comentado, las moscas y otros insectos pues ven en ellos un lugar donde se alimentan fácilmente, claro. Así que hay que limpiarlos frecuentemente. Muy bien. Hablando de acumulación, por ejemplo, la acumulación de humedad y polvo puede empeorar las condiciones de trabajo y a lo que nos estamos refiriendo, a atraer insectos. Efectivamente. El mantener el área de trabajo seca y que esté libre de polvo es fundamental para evitar esa acumulación de humedad y de polvo que comentabas. Todo ello, esta acumulación de humedad, este polvo, puede empeorar las condiciones de trabajo de los empleados y atraer insectos. Es importantísimo por ello, por ejemplo, instalar desagües en el suelo para que el área esté seca. Y estos desagües que estén en el suelo, me estoy refiriendo no por supuesto a nuestros domicilios, sino a instalaciones de restauración, pues estos desagües en el suelo deben estar protegidos con rejillas para que no se atasquen y con ello pues se evita que el agua se acumule y que proliferen los insectos. También hay que evitar que el agua sucia se acumule en las áreas de trabajo. Pues todo eso crea un ambiente insalubre que favorece que crezcan los microbios, que crezca el moho y con ello peligro de enfermedades por la contaminación cruzada, de pasar de un lugar sucio a un lugar donde ya están los alimentos listos para consumir. Volvemos a hablar de esos contenedores que podamos tener en casa, en casa o cuando vamos a lo que es a la hostelería pública, es saber clasificar los residuos, es decir, la separación correcta es fundamental para facilitar el reciclaje, Antonio. Sí, es fundamental para evitar que el reciclaje no sea correcto. Por ello hay que clasificar los residuos de diferentes maneras según el tipo de residuo. Por ejemplo, el papel y cartón, ahí se incluyen las cajas y las servilletas que estén limpias, servilletas limpias, las cuales deben ser depositadas en el contenedor azul y asegurándose de que estas cajas y estas servilletas estén secas. También las cajas de productos que llegan de los establecimientos deben vaciarse, después deben plegarse, deben cerrarse y colocarse en el contenedor azul. Respecto a los plásticos, a los vidrios y a las latas, como son, por ejemplo, las botellas, las latas y otros envases, y estos envases de plástico, también de los refrescos, deben enjuagarse antes de tirarse y deben depositarse en el contenedor amarillo. Con ello se evita también los malos olores y los residuos orgánicos. Y respecto a los residuos orgánicos, que son los restos de comida, las cáscaras, hay que depositarlos en el contenedor marrón para que después se pueda hacer el compostaje. Y por último nos quedaría algunos residuos que no son reciclables. Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, las colillas, los envoltorios sucios, etcétera. Y esto debe ir en el contenedor gris o en el contenedor negro. Estos envoltorios de comida manchados de grasa, así como papel de aluminio, deben ir en este contenedor gris o negro. Todo esto es en general. Claro, no podemos tener en nuestra casa 5 cubitos cada uno de una cosa. Entonces, pues se tendrán en bolsa cada día y se depositará esta bolsita o se cubre en los sitios donde el ayuntamiento haya dispuesto. Esto es importante que se facilite la información porque es que si no nadie puede tener en la cabeza este en el azul, este en el rojo, este en el gris, eso, y estos contenedores están señalizados con dibujitos. Y aparte de eso, pues los ayuntamientos también proporcionan, como todos sabemos, unas pegatinas para ponerlas en el frigorífico pegadas o en algún sitio de la cocina para que sepamos exactamente cuáles son los tipos de residuos y cómo hay que separarlos. Uh-huh. Sí, es verdad que hay ciertos residuos que requieren una atención especial, como por ejemplo los vidrios rotos, el aceite usado. ¿Qué hacemos con ello?
Sí, cuando se nos rompe una botella o cualquier envase de vidrio, hay que recogerlo con la escoba y con el recogedor, nunca con las manos, y colocarlo en una caja antes de que lo echemos en el contenedor del vidrio. Ya digo, si se rompe una botella, lo correcto es barrer los pedazos con una escoba y ponerlo en una caja o una bolsa que sea gruesa para que no se rompa. Y después echarlo, por supuesto, en el contenedor específico, que es un contenedor de vidrio, evitando de esta forma que haya accidentes. Nunca coger los vidrios con las manos porque antes después lo más probable es que nos cortemos o nos pinchemos. Y respecto al aceite usado, no se debe tirar por el desagüe. Se debe almacenar en un recipiente adecuado y llevarlo después a un punto de recogida de aceite que los ayuntamientos deben tener perfectamente señalizado y para que todos los ciudadanos lo conozcan. Por ejemplo, se debe meter, como ya digo, introducir en un sitio este aceite usado, en un sitio, un recipiente adecuado, llevarlo a puntos de reciclaje y evitar tirarlo por un desagüe, porque ello puede causar algún problema en las tuberías y además producen contaminación. Sí, es verdad que cuando hablamos de un equipo de profesionales que se dedican, ¿no?, de cara al público, al mundo de la hostelería, todos los miembros del equipo deben de saber, ¿no?, cómo separar y gestionar los residuos correctamente. Sí, eso es fundamental. Ya sea, ya digo, en un evento popular, en una feria, en una verbena, en una fiesta de fin de curso o reunión de amigos, debemos tener la información básica para gestionar adecuadamente todos los residuos que se generan. Y por supuesto en un bar, en un restaurante. Por ello, en fin, todos los miembros que están trabajando ya digo, en la hostelería o en un evento popular deben saber cómo separar y gestionar los residuos de forma correcta. En el caso, ya digo, de bares y restaurantes deben realizarse sesiones periódicas de formación para que el personal esté al día con las mejores prácticas para este manejo de residuos. Por ejemplo, también importante es la frecuencia en el vaciado. No dejar nunca que la basura se acumule. Si un contenedor de basura está a punto de llenarse, hay que vaciarlo inmediatamente para evitar que se vaya a desbordar. Y todo esto pues hace que haya una prevención de la contaminación. Por supuesto, la basura al sol genera gases contaminantes y microbios que se reproducen y es una forma importante evitar que la basura esté al sol, una forma de prevenir la contaminación. Volvemos a incidir en un temario más acerca de lo importante que es la limpieza, ¿no?, que podamos aplicar a las herramientas y superficies del establecimiento. Sí, en todos los programas se insiste en este punto porque la higiene alimentaria tiene como uno de los principales puntos el que los equipos y las superficies de trabajo estén correctamente limpios, así también como las herramientas que utilizamos. Los utensilios, por ejemplo, deben lavarse, desinfectarse antes y después de usarlos. Un ejemplo es lavar los cuchillos, las tablas de cortar inmediatamente después de usarlos, para que así evitemos la contaminación cruzada con otros alimentos. Es decir, donde hemos cortado carne cruda o pescado crudo o hortalizas que no están limpias o desinfectadas correctamente, pues la tabla donde la hemos preparado hay que lavarla inmediatamente y después desinfectada con un poquito de lejía y aclarada muy bien antes de utilizarla para cortar alimentos como un pollo cocinado, pescado cocinado, queso, chacinas, pues para evitar esa contaminación cruzada de una parte sucia a una limpia. Por supuesto, todo tipo de superficies, no solamente las tablas de cortar. Las mesas de trabajo de acero inoxidables son las mejores. Las de inoxidables porque son muy fáciles de limpiar y así no retienen las bacterias como podía suceder, por ejemplo, en una superficie porosa, como de madera, por ejemplo, que ahí se pueden acumular restos de comida y tener microbios. Y ya por último recordar que si es posible utilizar una limpieza sin trapos. En lugar de trapos de cocina, que suelen acumular mucha humedad, agua y microbios, se recomienda usar papel desechable para limpiar la superficie y los utensilios.
porque con ello hay una mayor higiene. Si por qué motivo se está utilizando trapos de cocina, pues tenerlos siempre bastante limpios, muy bien limpios, enjuagados continuamente cada vez que lo pasemos por la encimera o limpiemos cualquier instrumental de cocina y enjuagarlos muy bien con jabón para que cuando pasemos el trapo para limpiar algo no vayamos a contaminar más que a limpiar. A veces el trapo piensa uno y dice, bueno, si esto lo sostiene un poquito de pie, se queda de sucio que está, se queda. Ensucia más que lo que pueda limpiar, ¿no? Exactamente, debe estar siempre muy limpio y a ser posible, ya digo, sobre todo establecimiento hotelero, utilizar papel desechable para limpiar la superficie y los utensilios. Muy bien. Bueno, pues este tema, el tema 10, es mucho más amplio porque si visitáis la página web especialistasya.com, inclusive viene adjunto un vídeo, guía rápida de reciclaje, como así un artículo, eliminación de residuos domésticos, para que aquellas personas que estén interesadas puedan ampliar más esa información, ¿no? El temario de hoy. Sí, porque lo que se ve, se recuerda, es decir, la palabra, pues nos queda la idea, nos refuerza en nuestros conocimientos, pero si después tenemos la oportunidad de leer algún artículo o ver imágenes de todo esto que hemos comentado, pues se refuerza mucho mayor la información. Así que la página web del Observatorio de Salud Especialistas Ya, simplemente comentando en Google, poniendo especialistasya.com, pues pueden acceder a todos estos temas y ver los vídeos y los artículos escogidos de prensa. Muy bien. Y aquí en Radio Barcos, bueno, pues como siempre, todos los viernes a las 10:30 de la mañana y en nuestra también página web, a través de nuestras redes sociales, página web www.radiobarcos.com. Antonio, nos quedan tan solo 2 temitas que abordaremos, pues nada, inminentemente las próximas semanas y daremos por finalizado este curso. Y además son 2 temas los cuales yo le tengo especial interés porque es sobre la alergia con los alimentos. Más de lo que pensamos, hay muchas personas que son alérgicas a algún tipo de alimento, a las nueces, a frutos secos, a algunas frutas, a algún tipo de comida, algún aliño, y es muy frecuente. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de confeccionar las comidas y a la hora de ofrecérsela al público. Ya digo, ya sea un evento popular o ya sea un establecimiento profesional de hostelería. Así que estos 2 temas, es decir, cuáles son los principales alimentos y cómo actuar en el caso de que alguien que esté allí se ponga mal por haber ingerido algún medicamento, que es lo que hay que hacer mientras llegan los servicios sanitarios, son los temas pendientes y que trataremos en próximos programas. Muy bien. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias esta semana por la atención prestada, por la labor que estás realizando y le esperamos la próxima. Pues un cordial saludo y hasta la próxima semana.